informada, con educación cívica y que tenga un conocimiento acabado de los problemas que afectan no solamente a la región, sino que también al país. Y uno de estos problemas más complejos que hoy día estamos viviendo, naturalmente, es como todos sabemos, el problema de la Araucanía. Y antes que tú llegaras, estábamos comentando que está ocurriendo un fenómeno muy preocupante, que hoy día ocurren cosas muy graves, sin embargo ya no están en la noticia y al parecer cuando nos sale la noticia parece que desaparecieron de nuestras preocupaciones. Nos estamos un poco acostumbrando a lo que ocurre en la Araucanía y yo creo que es una muy mala señal. De modo que, junto con invitarte, quisiera destacar tu excelente disposición a trabajar con nosotros. En segundo lugar, presentarte brevemente. El senador Buenchumilla es una de las personas con más extensa y prolífera trayectoria política en nuestro país. Yo recién señalaba cuando lo conocí hace ya bastantes años, 25 años a lo menos, casi 30 años, cuando era diputado, ha sido diputado, senador, intendente, ministro. Son pocos los políticos chilenos que pueden exhibir su trayectoria. Pero además, la percepción que tenemos de su persona es una persona ponderada, tiene bastante coraje para decir las cosas, pero la dice de buena manera. No es un guerrillero del Twitter, ni del WhatsApp o de las redes sociales, sino que plantea las cosas donde corresponde y esa es la sensación que hoy día queremos recoger. Por lo tanto, junto con agradecerte, Francisco, te dejamos con la palabra. Como te explicaba, hace la exposición el tiempo que tú estimes conveniente, luego haremos una ronda de preguntas, una segunda fase para que tú la respondas y finalmente ofreceremos la palabra brevemente para que tú cierres esta reunión que calculamos no debiera exceder la hora y media. Así que bienvenido, Francisco, a Ñuble Transversal y te dejo con la palabra. Bueno, primero que nada, Claudio, muchas gracias por la invitación que tú me formulas para conversar esta noche y encontrarme con tantas amigas y amigos de tantos años, de tal manera que saludo a todos ustedes chillanejos de cerca y de lejos, con todo afecto. Yo voy a tratar de hacer una exposición no larga, suficiente, y después quedo a disposición para que ustedes me hagan todas las preguntas sin restricción de ninguna naturaleza, para que podamos conversar abiertamente sobre el tema. Y voy a tratar de hacer una síntesis y después con las dudas me las consultan ustedes. Pero partamos por una breve descripción del tema. Mira, el pueblo mapuche viene navegando en la historia hace muchísimos años, en la historia conocida. Diríamos que hace unos 600 años más o menos que se conoce cuál ha sido la situación del pueblo mapuche en la historia. En el siglo XV, estamos hablando del año 1400 y tantos, 60 tal vez por ahí, el pueblo mapuche se enfrenta al imperio inca. El imperio inca vino conquistando Chile, en ese tiempo no era Chile, pero conquistando lo que después sería Chile, y los mapuches lo paran en el Maule. Esto mucho antes que llegaran, naturalmente, que llegara Colón a América y llegaran los españoles. Eso más o menos en el siglo XV. Eso está, digamos, en distinta literatura está eso, pero sobre todo en el Inca Garcilaso de la Vega, que relata, digamos, el enorme ejército que tenían los incas, que era un tremendo imperio con un tremendo desarrollo militar también, y él habla de generales ahí. Y bueno, los pararon en el Maule. Después el pueblo mapuche se enfrenta a los españoles. El pueblo mapuche, acá no existía el caballo, había existido antes muchos miles de años un caballo, pero había desaparecido. Y fueron los españoles los que reintroducen el caballo en Chile y en América. Y entonces el pueblo mapuche se enfrenta a los españoles
Y yo señalaría unos 3 o 4 hitos fundamentales de ese enfrentamiento. El primer gran hito es el enfrentamiento con Pedro de Valdivia, allá por el año 1550, 1552, y donde los mapuches derrotan a Pedro de Valdivia y muere en la batalla Pedro de Valdivia con los mapuches. Y después el otro hito es el año más o menos 1598. Estamos hablando en España todo este tiempo, estamos hablando de Carlos V y Felipe II. Estamos hablando de la Armada Invencible, estamos hablando de esos tiempos en que España se enfrentaba con Inglaterra, ¿no? Estábamos en el siglo de oro del Reino de España, en su esplendor. Y el año 1598 se enfrentan los mapuches con otro gobernador, con García Óñez de Loyola, que también es muerto en lo que en la historia chilena es conocido como el desastre de Curalaba. Entonces, en menos de 50 años, el ejército del Reino de España, que había tenido, digamos, una gran participación en las guerras europeas, y sobre todo con los ingleses, bueno, es derrotado por los mapuches mediante la muerte de 2 de sus emblemáticos gobernadores. Entonces entramos al siglo XVII, en el año 1600 y tanto, donde los españoles por allá, por los inicios del 1600, crean lo que el ejército chileno señala como que el embrión del futuro ejército de Chile, un ejército más profesional en los inicios del 1600. Y entonces tiene lugar también la presencia de los jesuitas, el padre Luis de Valdivia, donde él plantea, digamos, dar un giro a raíz de las derrotas del ejército español, dar un giro y hacer lo que se denomina una guerra defensiva. Y él propicia llegar a un acuerdo con los mapuches. Entonces, el mundo mapuche era un mundo también diverso, igual como es hoy día, con clanes territoriales, familiares, dispersos en los distintos territorios. Y entonces están en la cordillera están los pehuenches, en el mar están los lazquenches, y en el Valle Central están lo que se llaman en chileno los arribanos y los abajinos, ¿no? Los que están cerca de la cordillera en Abuelbuta y los más que están en el Valle Central. Entonces era también una cosa muy diversa, sin un liderazgo único. El pueblo mapuche nunca tuvo un Estado. Eso es bueno saber, digamos, de que el pueblo mapuche es una sociedad sin Estado. Eso también está en la literatura, sobre todo de muchos, digamos, académicos y estudiosos del mundo del anarquismo. Pero Pierre Clastres es uno de los que estudia la sociedad sin Estado. Entonces, el mundo mapuche es una sociedad sin Estado. No tenía una jerarquía única, no tenía un rey, un emperador, al revés de los incas, ¿no? Y de los aztecas. Y entonces, los españoles entonces buscan con los jesuitas una metodología de entenderse con el mundo mapuche. Y entonces surgen ahí lo que se llaman los parlamentos. Y los parlamentos eran un encuentro donde venían los distintos liderazgos de los distintos territorios. Entonces los españoles encontraron este método, digamos, donde la influencia de los jesuitas fue muy importante, y entonces se reunían con el gobernador los distintos liderazgos y cacicazgos de todos los territorios de lo que en ese tiempo era el Gualmapu primitivo. Y tal vez el parlamento más importante es el parlamento de Quilín, del año 1641, donde el Reino de España reconoce al pueblo mapuche como un estado distinto, como una nación diferente, como un estatus de igualitario, diríamos. Se firma la paz y ese parlamento del año 1641
es después ratificado por el rey de España el año 1643, ya estamos hablando de Felipe III en ese entonces, ¿no? Entonces, ese parlamento fija el límite en el río Biobío. Del Biobío hacia el sur, en consecuencia, el parlamento de Quilín, de Quillem le llaman otros. Quilín es una pequeña localidad que está cerca de Lautaro, aquí en la 9ª región. Hay un hito ahí que la municipalidad de Lautaro colocó como un recuerdo de ese parlamento que se celebró el año 1641. Bueno, y a raíz de ahí hay un periodo, digamos, de paz que dura, yo diría, más de 250 años en la Araucanía, y donde se entra una distinta fase de relaciones fronterizas y de comercio, y que no, implica de todas maneras muchos números de conflictos permanentemente, pero los distintos gobernadores siguen celebrando parlamentos, hay muchísimos parlamentos. Todo eso está documentado. La Universidad Católica de Temuco y la Universidad de la Frontera en Temuco, que tienen institutos de estudios indígenas muy, muy importantes, tienen bibliotecas con mucho documento. Está documentado todos los parlamentos que celebró, digamos, el Reino de España con el pueblo mapuche antes que existiera el Estado chileno. Entonces, cuando se produce la independencia de Chile, ya en el siglo XIX, naturalmente que el mundo mapuche se dividió entre los que apoyaban la causa independentista y los que estaban con el rey de España, en atención a que sostenían los liderazgos que había un tratado en virtud del cual se reconocía mutuamente con el Reino de España la existencia de ambas naciones. Entonces eso explica la división que hubo en el mundo mapuche en que algunos apoyaron a los españoles y los otros apoyaban este otro proceso, digamos, de independencia. El Estado de Chile firma con los mapuches un nuevo parlamento el año 1825, que es el parlamento de Tapigüe, pero ya en la República. Bernardo Higgins fue muy elogioso, hay cartas de Bernardo Higgins reconociendo eso, digamos, a los mapuches, y se firma el año 1825 lo que se denomina el Parlamento o Tratado de Tapigüe. Eso es en tiempo de Ramón Freire. Entonces, ese Parlamento de Tapigüe, hago un paréntesis, y me traslado un par de meses atrás, no sé, unos 30 días atrás, que tuvimos una conversación con el presidente Piñera, los 5 senadores de la región de la Araucanía. Y el presidente Piñera nos regaló un ejemplar del Tratado de Tapigüe. Él dijo, lo leí, y aquí lo tengo y se lo regalo, digamos, en un ejemplar que la moneda parece que lo actualizó y lo hizo en una versión, digamos, de papel, digamos, ahora, digamos. Entonces, y en ese Tratado de Tapigüe, el Estado chileno reconoce también, digamos, la autonomía de la nación chilena a partir de la nación mapuche, a partir del río Tolten. O sea, lo mismo que habían hecho los españoles lo reconoce el Estado chileno mediante el Tratado de Tapigüe, y ahí incluso en el detalle se habla incluso de que había un cierto pasaporte para pasar, digamos, del río Biobío para allá. Bueno, entonces, en esta mirada así, en un vuelo que estamos haciendo rápidamente, digamos que en la formación del Estado chileno nunca se consagró en las distintas constituciones que hubo que el Estado fuera un Estado plurinacional, reconociendo que habían pueblos originarios anteriores a la formación del Estado chileno, sino que se siguió la tradición francesa de crear esa ficción que es la nación chilena, que al momento de la independencia la nación chilena no existía. Lo que existió primero fue el Estado. En Chile primero fue el Estado, después la nación. En otras partes del mundo primero ha sido la nación, como en Alemania, por ejemplo, primero la nación alemana, después el Estado alemán. Y así sucesivamente podemos dar muchos ejemplos, pero en Chile primero fue el Estado.
Eso por lo demás también lo reconoce Mario Góngora y otros escritores, historiadores chilenos que han tratado estos temas. Bueno, entonces se forma este Estado monocolor, donde hay en una que otra constitución, creo que una breve referencia al tema, pero nunca fue reconocido. Y entonces en el crecimiento del Estado chileno, bueno, lentamente esto fue cambiando, lo que se había suscrito en el Tratado o Parlamento de Tapigüe, dio lugar a una gran discusión en la prensa nacional, en el Congreso Nacional, respecto de si ese territorio era chileno o no era chileno, y si los mapuches eran chilenos o no eran chilenos. Todo eso está debidamente escrito en la distinta literatura que existe de la época, de los diarios y de los escritores, de los historiadores que han estudiado ese periodo. Y en definitiva, el Estado chileno crea en la década del 60 la provincia de Arauco, por una ley que comprende el territorio donde estaban los mapuches y fue el inicio de una mirada distinta. Y los historiadores, digamos, dan una serie de motivos y causas y razones por las cuales el Estado chileno quiso avanzar hacia allá, que yo no voy a entrar en ese tema para no entrar en mucho detalle. Lo que sí tengo que decir es que en algún momento hubo una decisión política del Estado de Chile de tomar ese territorio que estaba detrás, digamos, después del río Biobío. Digamos que Temuco fue fundado en febrero del año 1881. Diría yo que eso es el hito central donde se derrota, es la última derrota que el ejército chileno le propina al último alzamiento del mundo mapuche en toda esa zona, y que culmina con la fundación de Temuco en febrero del año 1881, y se inicia entonces un periodo distinto. En esa época, en cifras generales, diríamos que el pueblo mapuche tenía más o menos unos 10 millones de hectáreas, y el Estado chileno lo reduce de 10 millones de hectáreas a 500.000 hectáreas. Y se inicia un proceso de división de las tierras en que a los mapuches se les otorga lo que se denomina un título de merced. El título de merced significaba que en 200 hectáreas, por ejemplo, se colocaban 20, 30, 40 familias dirigidas por un lonco, por un cacique, y ese es un papel que hoy día está en los registros y en el archivo que tiene hoy día la CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, el Archivo de Tierras Indígenas, donde no estaban bien delimitados los deslindes, sino que se radica el cacique tanto compuesto de tales familias, que se yo, nombra los cabezas en estas 200 hectáreas que deslinda por aquí o por acá. Y naturalmente que esos títulos de merced no se inscribían en el conservador de bienes raíces como la propiedad chilena, entre comillas, que estaba regida por el Código Civil, que ya regía, como ustedes saben, desde el año 1855, el tema de la propiedad inscrita en Chile. Entonces, la tierra indígena de los títulos de merced no se inscribió en los conservadores de bienes raíces, y eso dio lugar a todos los juicios que hubo entre el año 1900 y el año 1930, porque el proceso de erradicación dura prácticamente 30 años, mediante la hijuelación, los ingenieros, los topógrafos, los agrimensores, como le llamaban en esa época, que repartieron esas 500.000 hectáreas, y en el resto el Estado chileno trajo, digamos, colonos chilenos y extranjeros, alemanes, suizos, españoles, qué sé yo, de distintas partes de Europa, y repartió esas tierras a partir del año 1881 en adelante. Y previamente el Estado chileno los españoles y los chilenos fundaron muchas ciudades de penetración en toda la zona de Malleco y en fin, distintas ciudades. Valdivia, por supuesto, estaba más allá del río Cruces y había sido fundada antes también. Entonces, en definitiva,
el Estado chileno, sin título jurídico, sino que ese es un tema que podemos más adelante analizarlo con mayor detenimiento, simplemente le arrebata y le usurpa a los territorios que tenía el pueblo mapuche, que habían sido previamente reconocidos en el Tratado de Tapigüe del año 1825, y los reduce de 10 millones de hectáreas a 500.000 hectáreas. Esas 500.000 hectáreas se transformaron en el curso de los años, cuando se crea la ley indígena, en cerca de 380.000 hectáreas más o menos. Se habían perdido unas 120.000 hectáreas en el camino. Ahora, el mundo mapuche quedó aplastado y fue reducido a lo que se llama reducciones y ya comunidades. Las comunidades son un concepto propio de la cultura chilena. La distribución territorial antes del mundo mapuche era distinta. Y quiero decirle a ustedes también, para una información, que en ese tiempo, cuando España firma el Tratado de 1641, el Parlamento de Quilín, el país mapuche llegaba desde el Pacífico hasta el Atlántico. El Gualmapu original, entonces, llegaba desde el Pacífico hasta el Atlántico, hasta las Pampas argentinas, y en ese periodo se desarrolló una abundante sociedad de economía muy próspera del mundo mapuche, y por lo tanto el mundo mapuche se empobrece con la acción del Estado chileno, con la usurpación de las tierras que se hizo a finales del siglo XIX. La economía mapuche estaba centrada fundamentalmente en la ganadería, porque cruzaban la cordillera, llegaban hasta las Pampas argentinas, traían animales, caballería, textilería, traían la sal desde Argentina. Entonces había un gran comercio y una sociedad muy próspera, digamos, por este gran país que estaba, como digo, desde el Pacífico hasta el Atlántico. Y paralelamente la nación argentina y Chile en Argentina fue un proceso mucho más violento y de exterminio, y en Chile se produce la usurpación de las tierras, como digo, a partir de finales del siglo XIX. Entonces la sociedad mapuche quedó, digamos, anímicamente, digamos, destruida, y le costó muchas décadas levantar cabeza. Se organizó, se trataron de incorporar al Estado mediante la educación. Hubo en los primeros 50 años del siglo XX unos 8 personeros mapuche que fueron diputados, se incorporaron a los partidos tradicionales, y el más representativo probablemente sea don Venancio Coñuepán, que era un mapuche que perteneció al Partido Conservador, que fue ministro de Tierras en tiempo del general Carlos Ibáñez del Campo, y fue el primer director de la Dirección de Asuntos Indígenas, que fue presidente de los agricultores también en la SOFO, acá en la región de la Araucanía, tal vez el más representativo de lo que pasó en los primeros 50 años del siglo XX. Y hubo muchas organizaciones y corporaciones mutuales del mundo mapuche. Pero yo diría que, cuando cambia el mundo, cuando el mundo sufre la revolución de las telecomunicaciones, del transporte... ¿Qué dijiste? Perdón, ¿sigo? ¿Sí? Sí. Digo que cuando se produce en el mundo la revolución de las telecomunicaciones, Internet, del mundo globalizado, se produce, digamos, un cambio también en la estructura social del mundo mapuche, porque con la apertura de las universidades y la apertura al acceso a la educación, miles de jóvenes mapuches se incorporaron a la educación, al mundo, a Internet, a conocer lo que pasaba en otras partes del mundo. Y entonces se produce un cambio en el sentido que la vieja guardia de líderes más ancianos mapuche es sustituida en gran parte por gente nueva, gente joven, mujeres, jóvenes que tienen una mirada distinta, y por lo tanto se vuelve a revivir aquella consigna de recuperar, digamos, el territorio
que el Estado chileno les había arrebatado. Entonces hay una nueva generación que surge fundamentalmente de las universidades, donde se crea la Federación de Estudiantes Indígenas, distintas organizaciones de mucha fuerza. Bueno, ahí viene la dictadura, y después de la dictadura entonces se produce el año 1989 lo que se denomina el Acuerdo de Nueva Imperial, en que los líderes indígenas firman con don Patricio Aylwin, candidato de la oposición a Pinochet, el Acuerdo de Nueva Imperial, en virtud del cual se comprometía a dictar una ley indígena, se comprometía al reconocimiento constitucional y se comprometía a un proceso, en virtud de la ley indígena, de restitución de tierras. Se logra la ley indígena en el año 1993, en octubre se dicta la ley, se publica la ley, y se inicia entonces el proceso de la Corporación Nacional Indígena, que lentamente empieza un proceso de compra de tierras para hacer la demanda de restitución de tierras que había. Sin embargo, el año 1997, en noviembre, hay un giro en la estrategia de distintas agrupaciones mapuche, algunos de los cuales se van por la vía de la violencia, señalando que la otra vía que habían seguido tal vez los mayores no estaba dando los frutos respectivos. Y este proceso nuevo se inicia con la primera quema de camiones en Lumaco, el año 1997. Y desde esa fecha hasta ahora han pasado distintos gobiernos del año 97. Apaga tu micrófono. Apaga tu micrófono. Apaga tu micrófono. Bueno, el gobierno del presidente Frei, presidente Lago, Bachelet 1, Bachelet 2, Piñera 1, Piñera 2. Y entonces hoy día la violencia se ha acrecentado, como ustedes saben, de la manera que las noticias lo dan a conocer, porque hay una coincidencia en todos los sectores del mundo mapuche respecto de dos o tres cosas. Hay una coincidencia en la identidad como pueblo. Hay una coincidencia en que el Estado chileno les usurpó las tierras y quebrantó el Tratado de Tapigua de 1825. Y hay una coincidencia, digamos, en que el Estado tiene que reparar esa deuda histórica que tiene, digamos, con el pueblo mapuche, en virtud del cual le arrebató por la fuerza sus tierras. La discrepancia está en la metodología, porque hay grupos que están por la vía de integrarse a la sociedad chilena. Hay otro grupo que están por entrar institucionalmente a la vida chilena, y así por eso hay muchos alcaldes, regidores, convencionales que están postulando. Y hay otra metodología que dice que no le cree nada al Estado chileno y que la única manera, por lo tanto, es iniciar un proceso desde hace 20 años, 23 años que tenemos de enfrentamiento y de violencia activa en los términos que ustedes lo conocen. Termino con dos o tres cosas, señalando lo siguiente. Los parlamentos a que me he referido están reconocidos por las Naciones Unidas, donde hay un informe jurídico respecto de la validez de estos parlamentos o tratados internacionales, naturalmente conforme al derecho internacional que regía en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII. No es el mismo derecho internacional de ahora, pero no solo respecto de Chile, sino que respecto de 4 estados que firmaron parlamentos o tratados con sus pueblos originarios, que en este caso es Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Chile, que firmaron tratados y parlamentos y están reconocidos por las Naciones Unidas, y hay un informe de un relator de las Naciones Unidas que hace todo un relato y un cuento y un informe jurídico a las Naciones Unidas respecto de la validez de estos parlamentos. De hecho, Nueva Zelanda resolvió su problema con los maorí, el pueblo originario de Nueva Zelanda, en virtud del Tratado de Waitangi del año 1841, que también fue reconocido naturalmente por las Naciones Unidas. Lo segundo es que
nunca los gobiernos, ninguno de los gobiernos a partir del año 1997, digamos, reconoció la naturaleza política que tenía este conflicto, sino que siempre se pensó que este era un problema de orden público y por lo tanto era un problema de orden público y de pobreza. Entonces se enfrentó mediante querella, mediante el Ministerio Público, la policía, el Poder Judicial, y se siguió en esa vía. Cuando yo entro como intendente el año 2014, yo había dejado de ser alcalde de Temuco y varias veces me he retirado de la política, unos 3 o 4 veces. Y he vuelto por distintas circunstancias. En esa oportunidad volví porque la presidenta Bachelet me pidió encarecidamente que asumiera el cargo de intendente. Yo había trabajado con ella antes, cuando fui subsecretario de Marina y ella era ministra de Defensa. Entonces nos conocíamos desde esa época y después fuimos colegas cuando ella era ministra de Defensa y yo era ministro de la Presidencia. Entonces no me podía negar a ser intendente si ella me lo pedía, el año 2014. Con la única diferencia que a esas alturas de mi vida yo ya estaba un poco más viejo, me sentía con la libertad de decir cualquier cantidad de cosas. Y así fue cuando asumí como intendente, dije un montón de barbaridades que escandalizaron a mis camaradas y compañeros de la época. Y yo señalé claramente que a mi juicio el problema que existía entre el pueblo mapuche y el Estado no era un problema de orden público, era un problema de naturaleza política, en virtud del cual el pueblo mapuche, después de ser derrotado militarmente, se paraba a lo largo de la historia después de décadas y le decía, mire, aquí estoy de nuevo y quiero que usted me restituya las tierras que me quitó. Y ese es un problema político, en cuanto requiere una respuesta del Estado. Ahora, en este problema hay un jamón del sándwich, porque son los agricultores y su familia, que son la tercera o cuarta generación después de aquellos primitivos colonos que trajo el Estado chileno para acá. Y entonces los agricultores dicen con razón, bueno, nosotros tenemos nuestras escrituras de acuerdo a la ley chilena, nos trajeron, somos descendientes, compramos, somos herederos, aquí están nuestros documentos, nuestros títulos inscritos en el Consejo de Órdenes Raíces, no tenemos arte ni parte en esto, y exigimos una respuesta del Estado, y entonces ellos están en medio digamos, de este conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado. Y los otros actores que están en medio también del conflicto son las forestales, porque las forestales se crecieron como industria forestal en Chile fundamentalmente porque en tiempo de Pinochet se dictó un decreto ley, el 701, que subsidió a estas empresas con la devolución de hasta el 75% de lo que invirtieran en la plantación de bosque artificial. Estamos hablando de pino y eucaliptus. Y entonces solo en la Araucanía hay más de 500.000 hectáreas de bosque que cambió la estructura rural. Y entre el sur, las regiones del sur y Biobío y el Maule hay más de 3,5 millones de hectáreas que ha dado lugar a un nacimiento de una potente industria forestal, digamos por la industria de la celulosa, pero que ha significado, digamos, un tremendo problema y conflicto con las comunidades porque, digamos, ha cambiado la flora, la fauna, el clima, las aguas y digamos, una industria que deja muy poco empleo, digamos, como industria forestal. Entonces, ese es el estado del arte de este conflicto que tenemos acá, digamos, que no ha podido entrar, digamos, a una fase de negociación como sucedió, bueno, en Nueva Zelanda, en Noruega, en Canadá, en Estados Unidos. Experiencias, digamos, que a lo mejor en otras oportunidades podemos conversar. Y entonces estamos en ese punto. Quiero decirles que, para terminar, que yo he conversado muchas veces con el gobierno, con este y con los otros, y yo he propuesto que pueda venir algún personero de las Naciones Unidas para que pueda servir como mediador, para iniciar un proceso de diálogo. Y últimamente estamos con Noruega, tratando, y Noruega está de acuerdo en que pudiera venir digamos, una delegación de una organización que ellos tienen, especialistas en conflictos en distintas partes del mundo, ¿no? Que tiene mucha experiencia, a ver si pudieran venir acá a un proceso de diálogo para crear confianza, porque hoy día aquí nadie le cree a nadie.
y entonces aquí periódicamente hay víctimas de todo lado, de ambos lados, carabineros, agricultores, mapuches. Hay también otro tipo de problemas. Entonces, al final nadie le cree a nadie. Ha habido operaciones, digamos, montaje de los propios carabineros. Hoy día la Corte Suprema confirmó la sentencia en contra de los que asesinaron a Camilo Catrillanca. En fin, entonces estamos en una situación de mucho conflicto, de inestabilidad, de falta de paz y tranquilidad aquí en la región de la Araucanía. Entonces, este es uno de los grandes problemas que tiene Chile hoy día, porque la democracia supone que haya una metodología que excluye la violencia. Y la democracia implica un diálogo entre las partes para buscar una solución. Pero yo no veo que exista voluntad política, digamos, del jefe de Estado, que si no la hay, no se puede avanzar. Entonces me temo que vamos a terminar con este gobierno en el mismo punto de partida, y la nueva coalición que gane el gobierno, o el nuevo presidente o presidenta que se haga cargo del Estado, se va a encontrar con este tema. Y yo hasta el momento no he escuchado mucho a las candidatas y candidatos presidenciales tener una mirada sistémica y sustantiva sobre cómo van a abordar este tremendo problema que existe acá en lo que hoy día se denomina la macrozona sur en Chile. Así que, bueno, eso sería una mirada a vuelo de pájaro, para que ustedes tengan a grandes rasgos de qué se trata este tema. Y quedo con todo gusto a disposición de ustedes para poder contestar sus inquietudes y preguntas. Muchas gracias por la atención.